Buenas tardes y muchas gracias a la Fundación MAPFRE y en especial a Carlos Golloné por la invitación. Bueno, voy a intentar hablar en castellano, ¿no? Pero si el acento es muy raro, intentamos buscar algún tipo de traducción simultánea, ¿no? Pues Rengerpatch, yo creo que lo que es interesante en este programa es buscar autores. Yo creo que es una cuestión de principio cuando intentamos revisitar la historia. No es solamente entender lo que ha pasado, qué tipo de prácticas han sido importantes en un determinado momento de la historia. Yo creo que lo que es importante, sobre todo para nosotros historiadores de fotografía, para mí en particular, lo que me interesa cuando intento ir a un momento específico de la historia es buscar algo que siga muy importante y que tenga una relación con las prácticas contemporáneas. Y se pasa mucho con un fotógrafo como Rengerpatch. Y no es solamente porque después de Bern y la Becher, ¿no? Y de toda una generación que invoca la herencia de Rengerpatch y que no son solamente los ex alumnos de Bernd Becher, ¿no? De Thomas Struth. Hay muchos otros fotógrafos en que esta relación con la obra de Rengerpatch es muy importante, ¿no? Como un fotógrafo que a mí me parece un fotógrafo muy interesante, que es Michael Schmidt, ¿no? Y esto solamente para hablar en el contexto alemán, porque hay muchos otros, digamos, lo que podemos percibir en la obra de Rengerpatch es que ha sido un señal de los tiempos, ¿no? No solamente en Europa, pero también en los Estados Unidos, ¿no? En particular, me parece interesante volver a la obra de Rengerpatch para percibir un momento histórico muy importante en la historia de la imagen, en la historia del arte y de la historia de la fotografía, ¿no? Y que su práctica ha activado un debate muy importante entre fotografía y arte y sobre una cuestión que, aunque ha terminado la conferencia anterior, ¿no? Sobre la objetividad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de objetividad en fotografía? Por tanto, la idea de objetividad, de documental, y cómo eso compagina con el potencial poético, estético, simbólico y fenomenológico de la imagen, ¿no? Otro tema que me parece muy interesante en relación a Rengerpatch es que él ha sido protagonista de un momento que tiene una repercusión pública, este debate que sigue, yo creo que de una forma equivocada, pero sigue activo entre fotógrafos, artistas y artistas que utilizan la fotografía, ¿no? Y un último tema que me parece importante es el debate fundamental en la situación contemporánea entre, digamos, el juego, el equilibrio entre la ética y la estética en la práctica fotográfica. Bueno, yo voy a empezar con solamente algunas notas biográficas. Rengerpatch nació en Würzburg en 1897. Como muchos fotógrafos en este periodo, empezó a hacer fotografía con su padre, que era un fotógrafo amador, que tenía un gusto muy grande por la fotografía. Estudió química, ¿no? Pero será en 1922 cuando es nombrado director del archivo fotográfico de una editorial, la Folkwang y Auriga en Hagen, ¿no? Y ahí empieza su primer gran proyecto fotográfico, que ha sido concebido por una otra persona, pero él ha sido el fotógrafo, y era una serie de libros sobre el mundo de las plantas, ¿no? Y en 1924 salen los primeros libros, uno que se llama Orquídeas y otro Crassula, ¿no?
pero eran libros que no tenían su nombre en la cubierta y era apenas uno de los colaboradores de, de la, ok, de este proyecto editorial. Pero empiezo con la referencia al proyecto El mundo de las plantas porque nos ayuda a percibir cómo los primeros libros han trazado las opciones estéticas y conceptuales de la fotografía de Hengerpatch, ¿no? Una fotografía de gran rigor técnico y formal que pone énfasis en una fotografía de matriz documental que maximiza el potencial descriptivo, objetivo de la imagen fotográfica, ¿no? Podemos decir que su trabajo empieza a través de un tipo de fotografía que es deudora de la cultura positivista y de la pulsión objetivista que marcó la fascinación de la fotografía durante el siglo XIX. En particular, la posibilidad de una minuciosa reproducción del mundo. Sus primeros trabajos muestran, por tanto, una voluntad por restaurar la contemplación de la naturaleza a través del detalle fotográfico, a través de principios y parámetros de composición característicos de la representación científica, ¿no? La frontalidad, permitir buscar el énfasis en la legibilidad y la nitidez de la imagen, ¿no? Es un realismo que intenta representar el mundo a través de una objetividad fría y contenida, en la que las cosas aparecen entregadas a sí mismas, ¿no? En Alemania, buena parte de esta renovación fotográfica se congregó en torno a la nueva objetividad, término acuñado por el historiador del arte Gustav Hartlaub en 1923. Bueno, la nueva objetividad no ha sido probablemente un movimiento, ¿no? Porque no ha tenido un manifiesto programático, aunque podemos percibir algunos principios. Se trató sobre todo de una tendencia estética que se extendió a través de diversas categorías. La pintura, podemos recordarnos de la pintura de Otto Dix, de Georges Gros, música, arquitectura y naturalmente fotografía. Surgió básicamente como una reacción a las diversas formas de expresionismo, como la reivindicación de un arte de tono realista y crítico hacia la situación social y política de Alemania tras la Primera Guerra Mundial. En la fotografía, la propuesta explícita de la nueva objetividad era presentar las cosas en la simplicidad de su belleza, ¿no? Manteniendo un distanciamiento respecto al objeto. Algunas premisas fundamentales: trabajo de precisión, representación exacta del tema, ausencia de atmósfera romántica, y esto como una crítica, una reacción al pictorialismo, maximización de la técnica, construcción clara y nítida de la imagen. De esta forma buscarán la fidelidad de reproducción que la cámara proporciona para lograr una visión imparcial, alejada de cualquier rastro sentimental o pictórico. Y en este título, la nueva objetividad justificaba no solamente esta opción justificaba no solo los procedimientos fotográficos, sino también el necesario distanciamiento con el esteticismo del pictorialismo y de las presentaciones fotográficas que impulsaban las vanguardias de principios del siglo XX, ¿no? Y estoy hablando las prácticas dentro del dadaísmo, pero sobre todo que ha sido su confrontación mayor con los artistas alrededor de la nueva visión, ¿no? Hengerpatch sigue siendo reconocido como una de las figuras o la más importante figura de la nueva objetividad, ¿no? Es interesante después confrontar con otras dos figuras importantes, Karl Blossfeld y August Sander, aunque muchos historiadores piensan que Sander tiene una relación más ambigua con los principios de la nueva objetividad. Por eso digo que quizá
Patch ha sido la figura más visible de la nueva objetividad. Su actuación en los años 20 resultó fundamental para que la fotografía alcanzara una autonomía plena en su calidad de modo de representación dotado de una identidad propia, liberado así de la sumisión a la pintura. Son imágenes que redefinen el sentido de la fotografía, imágenes que no quieren simular ni disimular, solo quieren ser fotografías, ni más ni menos. La cámara se utiliza simplemente para intensificar nuestra conciencia de las cosas. Pero, como yo he dicho al inicio, digamos, de las cosas que me interesan en el trabajo de Hengerpatch es cómo nos permite pensar la categoría de objetividad en la fotografía de una forma muy particular, no la objetividad como la percibimos en otros campos, ¿no? En la justicia o en la ciencia, ¿no? Y que en verdad la objetividad en el trabajo de Hengerpatch, ¿no?, supone también un potencial estético, político, poético, estético y fenomenológico, ¿no? Pero me gustaría empezar, antes todos, bueno, una imagen de dos pictorialistas alemanes, y empecemos con el libro que ha sido publicado en 1928, El mundo es hermoso, ¿no? Die Welt ist schön. Hoy reconocido como uno de los libros más importantes en la historia de la fotografía, ¿no? Pero me gustaría decir que eso y nos ayuda a percibir cómo es importante mantener un diálogo importante con el editor de los libros. Es que Hengerpatch no quería este título, ¿no? Y la cosa le va a salir caro, ¿no? Como vamos a percibir. Él quería que el título fuera Cosas, ¿no? Ese era el título que le más interesaba. Y es un libro que reúne reúne y describe varios temas que el fotógrafo magnifica a través de grandes planos y de una extrema exactitud representativa. En él encontramos temas y géneros fotográficos diversos, ¿no? Pero lo que me gustaría de empezar por subrayar es la secuencia del libro, la secuencia de imágenes, porque hay una especie de progresión temática que es también una progresión conceptual, que nos ayuda a percibir un discurso que tiene el libro, pero que es una progresión que prenuncia lo que se va a pasar con la trayectoria de la práctica fotográfica de Hengerpatch en las décadas siguientes, ¿no? Pues puedo enseñar la secuencia y después volvemos, ¿no? El libro tiene como 100 fotos, ¿no? Yo he hecho una selección. Pues el libro empieza con el tema del mundo de la naturaleza, grandes planos de plantas, ¿no? Continúa al mundo animal, ¿no? Y de ahí a los humanos. Después aparecen los paisajes y arquitectura, objetos, ¿no? Y después, por final, la arquitectura, la ciudad, los espacios, los espacios industriales. Se vuelve a la naturaleza y aquí hay un momento que se mezclan los temas, ¿no? Y termina con esta imagen, ¿no?
la imagen de dos manos en gesto meditativo, como si fuesen a rezar, ¿no? La manera como el libro monta este recorrido por el mundo, del ámbito de lo natural a lo cultural, permite discernir una sutil reflexión metafísica en un periodo en que la Europa y Alemania en particular vivían un momento de gran transformación social y cultural. El libro muestra la esencia del trabajo de Hengerpach en toda su extensión. El deseo de representar la intemporalidad de las cosas y la conciencia de la naturaleza replicadora del medio fotográfico. El mundo es hermoso ha sido el primer reconocimiento público de Hengerpach, ¿no? Y ha sido muy elogiado por historiadores y críticos del arte y escritores como Thomas Mann, por ejemplo, pero también ha tenido críticas muy célebres, ¿no? Y ya hablaré sobre eso más tarde y me refiero sobre todo a los comentarios de Walter Benjamin, ¿no? En El mundo es hermoso, Hengerpach vuelca toda su atención, es decir, la perspectiva fotográfica, hacia las características materiales y formales de los objetos. Se podría afirmar que busca la esencia de los objetos, respetando y poniéndose al servicio de la naturaleza de las cosas. En un momento Hengerpach escribió: el ojo es subjetivo. Se complace en ver las cosas esenciales, pero no presta la debida atención a la que no es importante. Por su parte, la cámara tiene que reproducir toda la imagen enfocada y en determinado tamaño. Es decir, la cámara ve lo esencial y lo no esencial con la misma claridad. En otro texto dice: el ojo no está aislado en su percepción del mundo, sino que, al contrario, está conectado con el cerebro. Forma parte de nuestros sentidos, por lo que nos permite experimentar el calor, el frío, el viento, el ruido, el olor, y configura rápidamente una extraordinaria imagen compacta del mundo, cuya plasticidad y densidad dependen también de nuestros estados emocionales. Al revés, la fotografía reduce el mundo colorido a un rectángulo en blanco-negro. Obviamente, hacer la forma de arte menos pretenciosa requiere una gran consistencia en el gusto, una aptitud para la abstracción, fantasía y concentración, ¿no? Y se entiende, por ejemplo, esta última frase, ¿no? Reducir el mundo colorido a un rectángulo blanco-negro, ¿no? El arte menos pretenciosa, ¿no? Y este movimiento, abstracción, fantasía y concentración, pues es todo el programa, sobre todo en la primera parte de la producción fotográfica de Hengerpach. De ello se desprende que una de las motivaciones de Hengerpach era fotografiar con el fin de sacar las cosas de su contexto, aislarlas, acercarlas para que pudiesen ser percibidas y apreciadas en detalle, y dando prioridad a las cualidades de las cosas, a su estructura formal, textura, materia, superficie, tonalidades, ¿no? En este contexto, el detalle que surgía de imágenes captadas de cerca con lentes macro o a través de reencuadres a posteriori, se consideraba como una forma de proporcionar una apariencia plástica del objeto, pero también como la posibilidad de componer una imagen de una superficie plana, una imagen cerrada, opaca, sin profundidad ni horizonte. De esta manera el tema aparecía comprimido en la imagen, acentuando la llamada de atención sobre una cierta organización gráfica y hacia su textura matérica. Y el nivel de acercamiento confería a la imagen
una cualidad táctil, áptica, ¿no? Algo que podemos entender que no estamos acostumbrados a asociar a la percepción fotográfica. Pues la focalización sobre el objeto aseguraba al fotógrafo la claridad geométrica del motivo, pero también la posibilidad de ajustar los temas y de trabajar en su colocación y iluminación. Si se negaba a hacer cualquier tipo de retoque o de ajuste en la imagen, se debía a que la labor creativa se zanjaba en la toma de la imagen, ¿no? En el momento mismo de la reconfiguración de una realidad tridimensional, ¿no? Y este punto es muy importante, porque para la nueva objetividad y sobre todo para Hengerpatch, la creatividad en la fotografía está en la toma de la imagen, ¿no? Y esto es un punto de separación con el pictorialismo y con las prácticas avant-garde, ¿no? Es que no hay trabajo después de la toma. El centro y lo más importante de la creación fotográfica está en la toma de la imagen. Hengerpatch actúa ante los objetos como un escultor, moldeando la mirada hasta ajustar la visión como si de una composición plástica se tratara. Maneja el espacio para componer el plano, porque la armonía, que es belleza y orden, no preexiste a la intervención del fotógrafo. Es este quien la prepara y confiere al objeto esa misma armonía visual, ¿no? Y lo que es interesante aquí es como este trabajo que pone el énfasis en la sintaxis gráfica de las imágenes permite establecer relaciones muy ilógicas, ¿no? Inesperadas, como por ejemplo aquí, ¿no? ¿No? Hay un movimiento de concentración de la imagen, ¿no? Y en este punto, no sé si consigo hacerlo aquí. Pues aquí es interesante establecer la relación con Karl Blossfeld, ¿no? Que ha hecho una serie de fotografías en el inicio del siglo XX y que han sido reunidas en un libro titulado Formas artísticas en la naturaleza, publicado en 1928, ¿no? Pues todas las conexiones que hemos visto y muchas conexiones y relaciones formales que encontramos en el trabajo de Hengerpatch, sobre todo en el libro El mundo es hermoso, muestran que en los años 20 se formulaba una cierta invitación a descubrir un diseño común, ¿no? o cuando menos comparable, entre diferentes formas de la naturaleza, del arte, de los objetos y de los detalles industriales, ¿no? Era posible encontrar en una planta y relacionar la naturaleza formal de una planta con lo de ¿no? Algo de un técnico industrial, de una máquina, ¿no? Tanto en Karl Blossfeld como en Hengerpatch, el interés por las formas de la naturaleza se sustancia en una búsqueda de elementos concebidos como expresiones de leyes estables y estáticas del mundo, que en este caso resultan perceptibles de un modo diferente al elaborado por las ciencias exactas. La fotografía de Hengerpatch, pese a estar influida por la representación científica, aspira a un planteamiento sensible a lo bello y a lo poético, sensible al pathos de la naturaleza misma. El detalle permitía también explorar las cualidades metonímicas de la fotografía, evocar el todo del detalle, ¿no? En muchas imágenes se aprecia que la vista descriptiva y abierta queda postergada por el detalle, por el pormenor, ¿no? Por ejemplo, una ola representa el mar.
Una aglomeración de planchas para fabricar zapatos puede considerarse como un símbolo de la producción industrial en serie, ¿no? Una estatua evoca la historia. Esta calidad metonímica explora el enorme poder de sugestión simbólica propio a la fotografía. Como tal, el arte del fotógrafo estaba también en su capacidad de movilizar el juego de remisiones potenciado por las imágenes, de incitar a conexiones inesperadas y ilógicas, como una epifanía perceptiva destinada a indagar otra comprensión de la realidad, ¿no? Bueno, también, además de este proceso de ampliación, hay otros tipos de juegos con las escalas y sobre todo el trabajo de atomización de la realidad propiciado por la fotografía, por ejemplo. En el caso de las imágenes de infraestructuras industriales, cuya amplitud espacial a través de que el efecto de reducción a través de un gesto automático sufre un efecto de reducción espectacular y radical, quedando comprimida en un rectángulo bidimensional, que permite, sin embargo, poner en evidencia la organización o la desorganización formal del tema fotografiado, ¿no? Hengepatch decía que tenía siempre una imagen exacta en su mente antes de ejecutar la imagen, ¿no? No hay casualidades, no hay imprevistos, no hay accidentes, ni mucho menos experimentalismos técnicos. Como tal, la fotografía concreta algo que se prefigura como una imagen construida, ¿no? Puede decirse que para Hengepatch no se trata tanto de sacar fotografías, sino sobre todo de hacer fotografías, de convocar, de concretar fotografías preexistentes, ¿no? Y a través de su arquitectura formal, rigurosa y calculada, nuestra percepción se ve a menudo guiada a través de encuadres planimétricos, unas veces ortogonales y otras diagonales. La geometría es un guión, una estructura formal, ¿no? Y a partir de esta estructura, la imagen se presta al juego poético e imaginario que a través de la conexión y de la desconexión entre las diversas características intrínsecas a la imagen del tema encuadrado, ¿no? Se trata de una fotografía que no aspira a una nueva apariencia, ¿no? Y un punto de disonancia con la nueva visión, ¿no? Ni a una apariencia alternativa o inusual, sino que aspira por encima de todo a una apariencia más atenta e intensa, ¿no? Así pues, ver el esmero técnico estético de Hengepatch pone en juego nos ayuda a percibir cómo el efecto fotogénico guarda también relación con esa toma específica, por lo que temas, acontecimientos, figuras, objetos, lugares, aparentemente insignificantes, adquieren una expresión representativa extraordinaria, al construir una transfiguración que trastorna la comprensión y el sentido de las cosas que tenemos cerca. Esta capacidad prefiguró uno de los grandes impactos de la fotografía en el curso de la modernidad. El ejercido por los sujetos, por los objetos y por los lugares más sencillos y banales de la vida diaria, en temas fundamentales de la historia y de nuestra imaginación colectiva. Esta predisposición para la fruición perceptiva estética pone también de relieve una de las cualidades más indiscutibles de la fotografía, ¿no?, que Carlos Goyonet habló en su presentación. Su capacidad de aportar interés e inducir belleza a partir de los temas más inesperados y trivial, ¿no? Es decir, a partir de aquello que en la realidad no constituye propiamente hablando un tema, ¿no? Ver algo bajo la forma maximizada de la fotografía equivale a toparse con un objeto potencial de fascinación.
La fotografía tiene la capacidad extraordinaria de producir un efecto reconfigurador de la imagen, ¿no? Un efecto que permite embellecer cualquier tema si se admite que no existe ningún motivo u objeto que no pueda revelar una belleza singular, ¿no? Pues ha sido precisamente este ímpetu embellecedor de la imagen que ha sido muy criticado por Walter Benjamin, ¿no? En varios momentos, en varios ensayos a lo largo de los años 30, ¿no? Bueno, empieza en 31 en la pequeña historia de la fotografía, pero en 34 es más incisivo. En el ensayo, el autor como productor. La fotografía es cada vez más sutil y moderna. Y el resultado es que hoy ya no se puede fotografiar una casa o un montón de basura sin transfigurarlos. La fotografía no está en condiciones de decir sobre una presa o una fábrica otra cosa que esta, que el mundo es bello, ¿no? Y el mundo es bello, bueno, esa es la traducción del libro en castellano, pero se está refiriendo al mundo es hermoso. Es el título del más célebre libro de fotografías de Hengerpatch, cumbre de la fotografía y de la tendencia de la llamada nueva objetividad. Y esta fotografía ha conseguido el convertir incluso la miseria en directo objeto de disfrute, al captarla de forma que es propia de la moda, ¿no? Pues se percibe que el punto de partida de la crítica de Walter Benjamin es el título, que para Walter Benjamin tiene un sentido programático, ¿no? Aunque Hengerpatch, pues se sabe que no quería, porque percibiría que podría crear ambigüedad con este título, ¿no? Walter Benjamin pensaba que este tipo de fotografía no prestaba la debida atención a las condiciones sociales históricas. Y si todo era bello, no era posible mantener una actitud crítica e inquisitiva hacia la realidad. En otras palabras, el esfuerzo de aproximación, la búsqueda aislada del detalle, propiciaban imágenes que convertían en fetiche los temas dispersos de un mundo fragmentario y aparentemente sin historia y carente de constricciones sociales y económicas, ¿no? Bueno, hoy podemos decir y sabemos que esta crítica tiene aspectos muy interesantes y que persisten en la actualidad como cuestiones fundamentales con vistas a un juicio ético, estético de la práctica fotográfica. En primer lugar, cómo pensar los límites y las consecuencias de la estetización fotográfica, ¿no? Y en segundo lugar, la relación o mismo el compromiso de la fotografía con el análisis y examen de su contexto histórico, ¿no? Bueno, no me voy a tomar mucho más tiempo con esta crítica. Yo creo que hay que tener en cuenta, lo que se puede decir es que Walter Benjamin y Hengerpatch vienen en mundos muy distintos, ¿no? Para Walter Benjamin la fotografía debía tener un valor revolucionario, ¿no? Debería participar en un debate ideológico, político y social, ¿no? Pero Walter Benjamin ha tenido una muy grande incomprensión del trabajo de Hengerpatch, ¿no? Por varias razones, ¿no? Y voy a referir solamente 3 o 4. Una es que en el texto del autor como productor dice que la fotografía no se debería limitar a hacer una mera reproducción, ¿no? Porque para él entendía que es lo que hacían los fotógrafos de la nueva objetividad. Pues no creo que se pueda decir que el trabajo de Hengerpatch se limitase a reproducir, ¿no? Otra cuestión muy importante es que ha sido muy injusta, ¿no? La comparación, por ejemplo, que hacía entre, por ejemplo, la referencia para Walter Benjamin era John Artfield, ¿no? Que como lo confrontaba
lo tomaba como modelo de alguien que participaba en este debate político, ¿no? Y, y la última cuestión que me parece bastante injusta es que en 1974, cuando Walter Benjamin escribe el autor como productor, pues la obra de Engelbart ya se había separado mucho del libro El mundo es hermoso, ¿no? Otra idea relevante en relación a Engelbart es cómo su trabajo ha tenido una contribución decisiva para la consolidación del valor conceptual estético de la noción documental en fotografía, ¿no? La idea de género documental cobra un nuevo protagonismo en la terminología fotográfica durante los años 20, ¿no? Aunque no se sabe exactamente cuándo empezó a utilizarse este término, consta que la idea comenzó a ser aplicada después de que John Grierson, ¿no?, lo empleara para hablar de la película Moana de Robert Flaherty, un filme de 1926 más preocupado por retratar la realidad que por construir una ficción. Como es sabido, la noción de imagen documental por eso, yo quería avanzar un poquito más. Como es sabido, la noción de imagen documental en la fotografía se acentuó desde la misma invención de esta, puesto que la competencia documental siempre se concibió como consustancial a la fotografía. Pero lo documental nunca definió ni un género ni una estética, ya que estaba previamente vinculado, sobre todo, a un valor científico y archivístico de la fotografía, a su condición de prueba y testimonio. Pero de manera gradual y acompañando el proceso de autonomización artística de la fotografía, el término documental, hasta entonces adjetivo, se convierte en sustantivo y pasa a describir un género, un estilo intrínsecamente fotográfico, pero también un ethos, una representación en la que se impone la fidelidad, la pureza y la honradez moral, y en que la primera exigencia del fotógrafo consiste en representar cómo son realmente las cosas. Pero en el caso de Engelbart, la idea de documental no supone una estricta visión objetivista de las cosas, porque su trabajo tiene una calidad ambigua, dialéctica, visionaria, ¿no? Realmente la obra de Engelbart constituye una notable aportación que nos ayuda a comprender las posibilidades visionarias, disruptivas y fenomenológicas de la imagen. Al contemplar ciertas imágenes de Engelbart, percibimos una sensación de inmediatez derivada de una mirada nítida, que dota al motivo de una importancia estética, emocional y psíquica imprevisible, ¿no? El hecho de que la mayoría de los temas sean fácilmente identificables contribuye a que el espectador fije su atención en las variables de la propia imagen, variación lumínica y tonal, nitidez y profundidad, encuadre, formas, texturas, relación entre objetos y entre planos. Todo este desplazamiento hacia unas variables que son propiamente visuales convierte la relación con ese tema familiar en una relación inesperadamente extraña, desconcertante y proyectiva. Pues aquí tenemos la imagen, que es una imagen absolutamente estupenda. Y algo que no podemos percibir aquí, porque estamos hablando de alguien que tenía un dominio técnico excelente de la fotografía, pues cuando tengan la oportunidad, que no sea en 2016, para mirar una fotografía como esta, una impresión original que es, bueno, que es un momento único. De repente,
pequeños aspectos de la imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? La nieve, ¿no? ¿Cómo se dice? Grass. Hierba, ¿no? Todo tiene una, ¿no? Los pequeños aspectos de la imagen adquieren una integridad notable y se vuelven equivalentes a cualquier otro detalle de la misma, y hasta a su totalidad, por lo que la imagen en ocasiones corre peligro de desestabilización. Esta imagen para mí es modelar, ¿no? Porque es un paisaje, pero es vertical, ¿no? Hay un primer plano, hay como, ¿no? Hay como un objeto, este pequeño árbol, ¿no? Y después al fondo, este juego hay lo que hablan, por ejemplo, me recuerda lo que Merleau-Ponty, por ejemplo, escribió cuando pensaba sobre Cézanne, ¿no? Hay pierto y lejos, ¿no? A izquierda y derecha, ¿no? Hay arriba y abajo, ¿no? Las coordenadas físicas son muy estimulantes. En este caso, el fotógrafo asume el papel y aprovecha la oportunidad de movilizar una intuición perceptiva que reestructura el orden de las cosas, suscitando otra conciencia observacional del mundo. Nos hallamos, pues, ante la comprobación de que las imágenes poseen propiedades dialécticas, por oscilar entre su valor de representación y de meta-representación, es decir, entre la función de reproducir algo en concreto, de manera descriptiva y fáctica, y la de representar su potencial proyectivo y especulativo, la posibilidad de recrear las apariencias y de estimular la facultad generativa de las imágenes. Y esto para mí es un punto decisivo, ¿no? Cómo la reproducción en Hengerpatch tienen, en los mejores casos, en las mejores imágenes, tienen esta facultad generativa, ¿no? En esos casos que se concretan en la representación descriptiva de un motivo específico, la objetividad de la mirada cede lugar a la visión, más propiamente a la visión imaginaria, que tiende a ajustar los datos del motivo, ya que la visión hace que aparezca en su lugar algo más que su apariencia, ¿no? Ver una imagen de una cosa difiere de ver directamente la cosa en sí, ¿no? Precisamente porque nos sitúa ante una visión que convoca procesos perceptivos externos a nosotros. La imagen nos sitúa ante una experiencia compleja, pero indivisible, entre la fruición estética y la comprensión interpretativa, ¿no? Un buen ejemplo de esta, digamos, de esta calidad oscilante de la imagen es, por ejemplo, la manera como interesaba a Hengerpatch conectar y justapor figuración y abstracción, ¿no? Curiosamente, se trata de dos categorías que marcaron una separación programática decisiva entre la fotografía y la pintura a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Hay muchos factores para lo que cuando miramos la historia de las imágenes, de la fotografía y de la pintura, ¿no? es, es, es fácil admitir que de un lado la fotografía se centró o se especializó en la función documental, en el discurso de la referencia, en el realismo figurativo. Del otro lado, la pintura, por su parte, liberada ya de su histórica obsesión por la semejanza, se motivó tomando la dirección de la exploración formal dispensada de comprobación empírica y apostó por la pura experiencia plástica imaginaria, teniendo en la abstracción, entendiendo aquí como la renuncia parcial o total de la figuración como una de sus vías más rentables. Y aquí hay que llamar la atención para lo que ha pasado en la década de 10, ¿no? Con las primeras pinturas totalmente abstractas de Kazimir Malevich y de Vladimir Kandinsky, ¿no? Que de alguna manera son
un punto de llegada de una historia de la imagen que se inició con el 400, ¿no? Con el Renacimiento italiano. Es un momento de transición, se concluye una etapa de la historia. Con la fotografía de Hengerpatch surge, sin embargo, una nueva formulación de esta separación entre figuración y abstracción. En su caso, no se trata de una abstracción procedente de la renuncia a la figuración, tal como podemos reconocer en la abstracción pictórica de Malevich, de Kandinsky y de muchos otros que han venido después, sino por el contrario, se trata de una abstracción hallada en el seno de una agilidad figurativa. Es, por lo tanto, una abstracción especialmente fotográfica, porque respecta la idea de que el trabajo fotográfico se encuentra comprometido ontológicamente con una promesa de figuración. La reproducción es el origen y el destino de la fotografía, pero en el medio se pasan muchas cosas, ¿no? Estas ideas nos ayudan a comprender un momento histórico decisivo, el que asistió a la formulación, y yo creo que está en la base también de este programa de conferencias, de una modernidad específicamente fotográfica, a partir de las imágenes de Hengerpatch, pero tenemos también que referir con lo que se pasaba en los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo con el grupo del F-64, ¿no? La fotografía de los Edward Weston, Ansel Adams y Morgan Cunningham y sobre todo Paul Strand, ¿no? Es porque en la misma época en los Estados Unidos una nueva generación ha postulado que la objetividad era la verdadera naturaleza de la fotografía. Pues a este respecto, por tanto, tanto la nueva objetividad de Hengerpatch como la fotografía de esta tendencia americana pueden también ser enmarcadas en el contexto de una reacción explícita frente a los atavismos de la pintura, ¿no? Pues aquí se establece un proyecto moderno para la fotografía, ¿no? Y en este punto me gustaría de citar parte de un texto del crítico Clement Greenberg, que ha sido un importante crítico que ha promocionado mucho la pintura abstracto-expresionista americana, como la pintura de Jackson Pollock, ¿no? Y él escribió un texto a propósito de unas fotografías de Edward Weston. Dice: la fotografía es la única arte que aún puede permitirse ser naturalista y que de hecho alcanza su efecto máximo a través del naturalismo. Diferentemente de la pintura y de la poesía, puede poner todo su énfasis en el tema, ¿no? Es un medio que sigue siendo relativamente mecánico y neutro. Al artista se le permite identificar el interés humano de su tema, algo que no puede hacer en ninguna otra arte sin caer en la trivialidad. Por este motivo se diría que hoy en día la fotografía puede apoderarse, que la fotografía puede apoderarse del campo que solía pertenecer a la pintura costumbrista y de historia, y que no tiene que seguir a la pintura en aquellas áreas a las que ésta fue conducido por la fuerza del desarrollo histórico. Pues uno de los factores de este desarrollo histórico es naturalmente la emergencia de la fotografía. En este programa moderno, los fotógrafos deberían trabajar persiguiendo un estado de pureza en el que su medio quede cosificado. Es decir, que deberían explorar las características específicas del medio fotográfico. Al igual que venía sucediendo con la pintura de la modernidad, ¿no? De Jackson Pollock, de Kooning, ¿no? Los fotógrafos deberían propiciar que se valorizaba aquello que es único y irreductible en la fotografía. Deberían acentuar los efectos que son exclusivos de esta. Y de ahí surgiría la idea no solo de un área de competencia,
sino también un área de poder, ¿no? Pero hay otro, en relación a Hengerpacht, su proyecto moderno es también estimulado por otro factor, ¿no? Es que la autonomía respecto a la pintura también se pone de manifiesto a través de la representación de temas técnicos e industriales, ¿no? Conforme al principio de que este nuevo mundo pertenecía de alguna manera a las imágenes mecánicas. Conviene tener presente a este respecto que en la Europa occidental de los años 20, la nueva industrialización y urbanización produjo una cultura fotográfica como parte fundamental de una nueva y amplia cultura tecnocrática. Particularmente en la cultura alemana de los años 20, la fotografía tenía un poder liberador, también porque los cambios tecnológicos corporizaban la promesa de una modernización global, concebida como un amplio cambio cultural, ¿no? En este contexto, la nueva objetividad alimentó un amplio abanico de expectativas y se alimentó de estas, sobre cómo la nueva tecnología podría formar parte de la reconstrucción social de la realidad y permitió al mismo tiempo la actualización de los temas artísticos, ¿no? Punto muy importante, muy importante. La diversificación de los temas, la confrontación entre motivos más nobles y otros más prosaicos, constituían una forma de negar el gusto tradicional, burgués y académico. Por otro lado, la nueva objetividad amplió la gama de temas susceptibles de ser convocados con vistas a una imaginación estética profundamente consciente de los cambios sociales y tecnológicos en curso, ¿no? En el caso de Hengerpacht, su fotografía no se contenta con elegir la técnica en tema privilegiado, sino que integra las propiedades de la máquina en sus composiciones. Sus imágenes intentan reproducir la precisión y la competencia estandardizadora de los dispositivos maquinales. Por consiguiente, nociones como la de serie y repetición son características que remiten doblemente al elemento maquinal. Por un lado, pone de relieve una modalidad de organización propia de la industria. Por otro, garantiza la obtención de imágenes perfectamente equilibradas, objetivas, pero también geométricas. Todo objeto o forma... ¿Cómo estamos de tiempo? Faltan 2 horas más, ¿no? No. 10 minutos. Todo objeto o forma que se repite organiza ante todo por su efecto de duplicación, una forma de construcción, un orden mínimo atribuible al propio objeto, lo que permite al fotógrafo alcanzar cierta armonía formal sin aparentemente haber tenido en ella una gran intervención. Por otro lado, la repetición también estaba justificada por ser una categoría estética fundamental tanto en el mundo industrial como de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hay imágenes de que hay algo serial en la naturaleza, ¿no? Bueno, como he dicho en el inicio, una cuestión interesante cuando miramos el momento histórico de la producción de Hengerpacht ha sido el debate en los años 20 entre el grupo de la Nueva Visión, ¿no? y sobre todo Laszlo Moholy-Nagy y Hengerpacht, ¿no? Y es un momento interesante también porque permitió una producción de textos de los fotógrafos muy interesante, ¿no? Hengerpacht ha escrito varios textos de ensayos
Laszlo Moholy-Nagy ha escrito muchos de estos libros conocidos. En los años 20, Moholy-Nagy se lo considera como Moholy-Nagy se lo considera como el artista que experimenta con la fotografía con vistas a explorar sus posibilidades expresivas, ¿no? Mientras que Hengerpacht personifica la imagen del fotógrafo experto con un elevado nivel de competencia técnica, resultado de su dedicación exclusiva a la fotografía. Resumiendo, podemos decir que Hengerpacht estaba interesado en fortalecer el centro de la identidad de la fotografía, mientras que Moholy-Nagy estaba interesado en ampliar el horizonte de la misma, ¿no? Y un ejemplo de este intento de ampliar la fotografía ha sido, por ejemplo, el texto La fotografía inédita, ¿no?, de Moholy-Nagy, que él sugiere muchas alternativas como inversiones de la relación entre imágenes positivas y negativas, bueno, los fotogramas, experimentaciones con rayos X, experimentos con diversos sistemas de lentes que modifiquen la visión normal por medio de distorsiones ocasionales hasta el grado de lo irreconocible, ¿no? Le importaba explorar a Moholy-Nagy a través de la fotografía nuevos territorios que no se basaran en la representación, en el sentido que no apelaran a un reconocimiento. Los nuevos horizontes de la percepción, mediante una actitud más performativa y experimental, permitirían establecer un imaginario de transformaciones sensoriales y cognitivas. Tanto Moholy-Nagy como Hengerpacht eran conscientes de la asimetría existente entre la cámara fotográfica y el ojo humano. Este hecho resulta importante porque demuestra que ambos participaban de una misma cultura de transformación cognitiva de la realidad. La representación mecánica brindaba las mismas posibilidades para la fotografía objetiva y para la no objetiva, ya que ambos artistas asumían que estaban desnaturalizando la relación entre percepción humana y percepción fotográfica. Hengerpacht optó por la senda de la objetividad, Moholy-Nagy por un ethos no objetivo. Bueno, hay momentos que coincidieron, ¿no?, en la célebre exposición de Stuttgart de 1929, Film und Foto, ¿no? Pero los grandes protagonistas eran la nueva edición, una parte de la exposición en que Moholy-Nagy ha tenido una presencia muy importante. Por su parte, Hengerpacht ha tenido una participación muy floja, ¿no?, y ha sido mal interpretado. Y esto acentuó la división entre nueva objetividad y nueva visión, ¿no? Bueno, lo que pasa, esto ha sido en 1929, y lo que es interesante es que la exposición de 29, que es la apoteosis de la nueva visión, marca el momento del inicio de su declive, ¿no?, y poco después también del declive de la nueva objetividad, ¿no?, porque por el exceso de formalismo hay un academismo, algo que percibimos que se ha pasado en muchos movimientos en la historia del arte, ¿no? Y en los años 30 también lo que pasa es que hay se puede decir, y eso es muy evidente en el trabajo de Hengerpacht, hay una inflexión hacia un documentalismo atento a lo social y comprometido con él, ¿no?, tal vez por la influencia de la crisis social y política, ¿no? Pues en 1928, el año que publica El mundo es hermoso, Hengerpacht se trasladó a Essen, ¿no?, ciudad que fomentaba el establecimiento de artistas, ¿no? En la región del Ruhr halló un paisaje único y muy peculiar, ¿no? Y más que el centro de las ciudades, le interesaban las zonas interurbanas, pero también las áreas situadas entre la ciudad y el campo, áreas en proceso de transformación.
En sus primeras fotografías de esta región, aún podemos encontrar indicios de refinamiento gráfico, pero después la toma se vuelve más intensa y la forma cambia radicalmente. Se amplían los encuadres, en algunos casos hasta convertirse en vastas panorámicas. Las imágenes toman en consideración una multiplicidad de elementos, así como las relaciones y las asociaciones interpretativas que surgen entre ellos. Se va de lo cercano a lo lejano y la estilización gráfica resulta menos evidente, ¿no? El trabajo sobre el Ruhr marca de alguna manera un desplazamiento hacia los temas sociales y la desfocalización, es decir, la preferencia por imágenes más abiertas que muestran el entorno de los temas, es el síntoma de una objetividad más inclusiva, ¿no? Pero aunque Rengerpach va a seguir realizando grandes planos, sobre todo para encargos comerciales que sigue haciendo, ha hecho en toda su vida, pero a partir de un momento hay una separación, ¿no? En que no está totalmente, en el mundo de ese modo está mezclado, ¿no? Después está cada vez más separado. A partir de ese momento, de las fotos en esta gestión, el paisaje, bien de la ciudad, bien de la naturaleza, se convierte en su género principal. Este cambio temático se corresponde con un cambio de actitud de carácter más global, ¿no? Sus soluciones resultan aún más serenas, interpretan de manera más discreta y total los paisajes y los objetos. Su interés por el contexto social se vuelve más evidente y se aparta de las fotografías que habían propiciado su éxito, ¿no? Y aquí se percibe la injusticia de algunos comentarios de Walter Benjamin, ¿no? Se puede decir. En las fotografías del Ruhr aparecen personas, pero lo hacen en calidad de figurantes, como figuras subordinadas a su contexto socioespacial. Dan la sensación de escala y humanizan el paisaje. En ese sentido, son imágenes que no representan momentos, sino un contexto espacial e histórico. El enfoque sobre el objeto que había caracterizado sus imágenes anteriores queda sustituido ahora por un planteamiento más ambiguo. Siguen dándose detalles significativos y reveladores, pero ahora están colocados en su sitio y entablan una interrelación con los demás detalles. Muchas veces aparece esta relación entre primeros planos y hay un fondo, como un escenario en el fondo, ¿no? Los planos se vuelven más abiertos, aun cuando persiste el esfuerzo del fotógrafo por conectar los diferentes elementos de la imagen con vista a la unidad formal y pictórica de la misma. Surge entonces el paisaje como un género en el que el Rengerpach agrega y superpone elementos muy diferentes unos de otros, por lo que a veces destaca una indiferenciación o aproximación desconcertante entre territorio rural y territorio industrial, entre ciudad y periferia, ¿no? Como esta imagen. No sé si es perceptible, pero es fascinante como hay el territorio rural en primer plano, ¿no? Y después se percibe el nuevo mundo. Hay este contraste entre el mundo antiguo, ¿no? Y el nuevo mundo, ¿no? Parece un colaje de dos capas, ¿no? Justaposición entre espacio industrial y espacio rural. Un tema muy popular durante los años 20.
la sensación de un antes y un después, la tradición y la innovación, ¿no? Pero en el caso de Gengerpatch no existe apología alguna del regreso a la naturaleza, sino que parece darse un conflicto moral entre la vida rural y la vida industrial, ¿no? Aquí se percibe, por ejemplo, esta relación entre, ¿no?, campo, naturaleza, aquí otra vez, y, 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 y este asumir de cómo el paisaje está cambiando de una forma radical. La arquitectura, las fábricas manifiestan una dimensión histórica y social, pero la naturaleza, en ese paisaje hecho de fracturas y de fallas, revela a través de la geología una dimensión temporal y una dimensión económica. Se trata de fotografías que muestran cómo la industria ha modelado el paisaje, convirtiéndolo en un espacio vivencial heterogéneo, ¿no? Y ahora, solamente, bueno, ya pasaron mucho tiempo, solo para terminar, hablar de la parte final de su obra, ¿no? Es que, bueno, hay muchas, yo espero que hayan percibido, he concentrado en el libro, ¿no?, de 28, el proyecto del Ruhr, ¿no?, y, y el final, el tema del paisaje, el paisaje natural, ¿no? Por eso decía en el inicio que el montaje, la progresión temática del libro El mundo es hermoso es comparable con la trayectoria, ¿no?, que de la producción de Gengerpatch a lo largo de 3, 4 décadas, ¿no? Pues en 1944 Gengerpatch abandonó Essen después de los bombardeos aliados destruyeran la mayor parte de sus archivos conservados en el Museo Folkwang y se traslada a Wamel. A partir de aquel momento comenzó a privilegiar la fotografía de paisajes naturales, ¿no? Y es interesante que en este momento empieza y es sintomático, diría, ¿no?, contactos habituales con escritores, ¿no?, con Heinrich Böll, ¿no?, y sobre todo con Ernst Junger, ¿no? Y es interesante cómo, además de Thomas Mann, muchos escritores se han interesado por la obra de Gengerpatch, ¿no? Y no es solamente por sus calidades reproductivas, ¿no? Pues Thomas Mann, Hermann Hesse, Heinrich Böll, Ernst Junger, ¿no? Solo Walter Benjamin tenía una opinión distinta, ¿no? Más aún que el retrato, el paisaje fue un género despreciado por la modernidad de los años 20. Está prácticamente ausente en las grandes exposiciones alemanas de esa época, por ejemplo en Film und Foto, debido a su ascendencia pictórica y por ser el género predilecto de los pictorialistas. Se lo consideraban un género menos fotográfico que los demás, ¿no? Tampoco era el paisaje un tema privilegiado por la nueva objetividad, toda vez que resultaba inconciliable con el esfuerzo de composición formal que los fotógrafos hallaban en los primeros planos de los objetos, que permitían obtener fragmentos dotados de estructuras formales evidentes y perfectas. El paisaje, por el contrario, surgía como una mirada distante y panorámica, propiciaba una acumulación de detalles no coordinados, faltos de una unidad clara, por lo que era supuestamente un tema más expuesto a la confusión y a la imprecisión, ¿no? Incluso Gengerpatch llegó a decir que en el paisaje somos esclavos de las circunstancias, ¿no? Pero para Gengerpatch el paisaje se convirtió en un género y un tema muy fecundo durante este periodo tardío de su vida, ¿no?, al permitirle una práctica más meditativa y contemplativa, e incluso erudita.
El paisaje constituía, pues, un conglomerado de sentidos y afecciones y sensaciones, una red de líneas y de signos que había que experimentar y descifrar. Es un género que moviliza una percepción que involucra también el cuerpo, ¿no? Que desafía nuestra relación con las coordenadas físicas. En 1962 y 66 publica sus últimos libros, Árboles, 1962, y Piedras, 1966. Y ambos tienen la colaboración de Ernst Junger, ¿no? Y en ellos los textos del escritor son utilizados como bases para una reflexión existencial, mística sobre el tema reproducido en la imagen. Y la correspondencia que Rengerpach ha tenido con Junger, ¿no? Sobre fotografías, sobre temas entre 43 y 66, muestra el interés por un planteamiento mucho más especulativo de la imagen fotográfica. No solamente en relación al momento de la toma de la imagen, pero también al horizonte de la experiencia de recepción de la imagen, ¿no? Y para terminar diría que para percibir, digamos, reconvertir el sentido de categorías como reproducción, documental, objetividad, lo que en varios momentos de la obra de Rengerpach percibimos que la imagen, ¿no?, nunca se fija en lo que representa, ya que cada instante fotografiado está impregnado de vida, lo que el ojo y la mente experimentan siempre que se ven provocados por la fijeza. El estatismo de las fotografías de Rengerpach puede entenderse como una exploración del valor de impermanencia de las imágenes, por lo menos en algunas de estas, que más que allá de su valor específico, cumplen una función heurística: la búsqueda de otra comprensión de la naturaleza de las cosas, de un saber que privilegia lo sensible y lo subjetivo. Se trata, por tanto, de transmitir ese movimiento a tientas en el que la visión simultáneamente se suspende y se libera para simular la imaginación y la rememoración que renueva el mundo, ¿no? Y acabo enseñando fotografías de los dos últimos libros de Rengerpach, Árboles y Piedras. I have a question to make to Kerstin. Can I make?
It's interesting because you didn't have you were tired when you were concluding your your presentation. It's quite interesting why, or quite symptomatic why, maybe in the late 40s, so many German photographers end up doing landscapes. No, you've talked about August Sander, but for example, Raoul Haussmann, no? That end up doing a lot of landscape in the 40s. It's quite interesting why suddenly they became very classical at the end. Yeah, but actually, I wanted to put a focus on the fact that for Zander, it was something he did parallel to his portraiture ever since. So because of the first books he published after Antlitz, that site where all the books he made in the Eifel, all the places you showed pictures of. So these were the ones being published. These were the ones with quite a success. Whereas Antlitz der Zeit never had the success of Renger Patsch, as you certainly know. So I think it followed a certain wish of the public as well. But it started really early with him. Gracias.